Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy que corresponde a los concilios de Éfeso o de Efeso, como lo quieran pronunciar. Y decimos los concilios porque realmente fueron dos, aunque la historia en muchos casos registre uno solo, pero vamos a tratar de definir por qué entendemos que fueron dos concilios diferentes, principalmente porque se desarrollaron en fechas diferentes y eso hace pues que evidentemente aunque hayan sido en la misma ciudad pues fueron fechas diferentes, por eso hablamos de dos concilios. Hablaremos un poco acerca del nestorianismo y del eutiquismo, pero en las últimas investigaciones que ustedes han venido realizando en el conversatorio que hicimos en el, en el Space, en la investigación que ustedes hicieron, encontraron muchos otros grupos, no solamente el nestorianismo, el eutiquismo. Ustedes describieron una gran cantidad de grupos que comienzan a aparecer en esta época de la historia y que están relacionados con variantes interpretativas del texto bíblico. Y además variantes interpretativas influenciadas por temas políticos. Entonces encontramos claramente que existen una gran cantidad de grupos que tienen esas variantes que no parecen ser tan complejas unas con otras, tan marcadas, de manera que, para no extender demasiado el tema, y también debido a la falta de información que podemos llegar a tener de algunas de ellas, entonces nos quedamos con nestorianismo y eutiquismo, simplemente para comprender cómo funcionaba todo este concepto de la aparición de lo que el catolicismo romano llamaba herejías y lo que se conoce hoy en día de esos movimientos a partir de las fuentes de información que tenemos, que básicamente buscamos una información que sea puramente histórica. He querido dividir esta presentación, digamos, como en tres grandes segmentos. Un primer segmento, hablándoles un poco acerca de la historia de Éfeso y de la parte mitológica, de sus creencias espirituales y cómo han llegado hasta nuestros días, incluso de una forma un poco que parece como insignificante en algunos conceptos de cómo abordamos hoy la idolatría de aquellos pueblos. Luego hablaremos un poco acerca de los principales personajes que existían en esta época del imperio y finalmente entonces relataremos la historia del concilio y de pues, una gran cantidad de eventos que en medio de todo lo que ustedes investigaron, me alegra que lo hayan investigado de la forma en que lo investigaron, porque ustedes se dan cuenta qué es lo que nos cuenta el romanismo, la organización romana, acerca de cómo se desarrollaron esos eventos, para que ahora ustedes lo vean no desde la ideología del romanismo o desde la historia del romanismo, sino desde la historia. Van a encontrar algunas diferencias como tal. Entonces, nuevamente nos ubicamos, vamos a hablar ahora acá en el concilio de Éfeso. En estos primeros, les decía, nos vamos a demorar un poquito más porque son más complejos. Personajes que no existen y tuvieron que inventarse, papas que no existieron y les tocó inventarlos porque pues, como no existían les tocaba salir con algo. Entonces, es un poco más complejo. Más adelante los otros concilios son mucho más ágiles, seguramente trabajaremos a veces dos, a veces tres en una sola clase porque estamos ya muy a punto de entrar a los pre-reformadores y por supuesto luego entonces a la reforma en sí. Pero ¿cómo entrar a la reforma sin entender todo esto? Porque, ¿qué iban a reformar los reformadores? Para entender qué iban a reformar los reformadores tenemos que haber visto todo esto, todos estos antecedentes, toda la historia, todo lo que está ocurriendo acá a nivel político, a nivel religioso, a nivel espiritual. Ahora sí ya podemos entrar a comprender un poco qué es lo que está llegándole, cuál es la información que le está llegando a los reformadores, por qué los reformadores actúan como actúan, qué es lo que le molesta a los reformadores, qué fue lo que le dolió a los reformadores, por qué se van en contra de su organización religiosa. Por eso pues es que estamos hablando primero de estos concilios para saber qué fue lo que le molestó a los reformadores. El libro base que vamos a tener para la clase de hoy es este, es Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, de Gibbon, y hay otros documentos que les voy a ir dejando en las bibliografías adicionalmente. Les dejo también el enlace para este libro para que lo descarguen también lo su biblioteca. Es un libro de uso libre, así que no tiene inconveniente. Está escrito en un lenguaje
en castellano un poco arcaico, como lo verán, pero digamos que a pesar de que es evidente en algunos pasajes que el autor tiende hacia el catolicismo romano, van a ver ustedes también que es muy imparcial en su relato y eso, por eso nos llama la atención y lo utilizamos como una de las fuentes base. Y voy a comenzar ahora por el contrario de lo que, al contrario de lo que hemos trabajado en los otros concilios. Vamos a hablar de que de aquí se derivan 8 cánones principales, que del 1 al 5 se encargaron de condenar a Nestorio. Ya ustedes hablaron creo que no han hablado tanto del nestorianismo, han hablado del arrianismo, pero vamos a ver aquí cómo se condena al nestorianismo, se condena a Celestio, y en general a todo lo que no sea niceno. Yo no sé si estamos dejando claro este concepto de niceno y no niceno. Entonces decimos, niceno todo lo que sea católico romano. Y cuando estas personas hablen de los no nicenos, están hablando de todo lo que no es católico romano. Llámese como se llame. Llámese cristianismo, llámese religiones orientales, hechicería, brujería, como quieran. O sea, para el catolicismo romano, todo lo no niceno queda en un solo paquete, allá, condenado como herejía, y dentro de ello el cristianismo, por supuesto, que es contrario al catolicismo. El canon 6, que habla de la excomunión para los que no acepten los decretos del concilio. Esto es fuerza de ley, si no te gusta quedas en excomunión. El canon 7, que condena cualquier desviación del credo establecido en el primer concilio de Nicea, pero en sí mismo es contradictorio este canon 7 porque el credo establecido en el primer concilio de Nicea no se consolidó sino hasta años después, y este concilio de Nicea ustedes van a encontrar que tiene variantes a lo largo de la historia, le quitan formas, le ponen formas nuevas, modifican palabras, y ustedes me hablaban en su investigación de 2 credos, el credo niceno como tal y el credo niceno constantinopolitano, y en medio de todos ellos hay diferentes variantes. Entonces, pues no existía el internet, no existía, digamos, un medio de difusión oficial, entonces en alguna diócesis les gustaba más quitarle una partecita, en otras ponerle otra, o ajustar el credo o los credos que se fueron desarrollando durante esta época de acuerdo a los intereses propios particulares de la política y de la religión de ese momento. Y en el canon 8, condenar la interferencia del obispo de Antioquía en los asuntos de la Iglesia romana, y ahora les voy a explicar a qué se referían con esa interferencia del obispo de Antioquía. Antioquía en Turquía. Entonces, recuerden ustedes, Imperio Romano divide entre Oriente y Occidente, y allá en el Mediterráneo, Turquía. Aquí ya hay una división de esas diócesis, de lo que hoy llamamos diócesis, pues que corresponden a esas limitaciones de tipo político. Pero estamos hablando del concilio de Éfeso, por supuesto que nos vamos a referir aquí a la carta de los Efesios. Es tan importante la ciudad que se merece unos textos dentro de nuestra Biblia de hoy en día. Entonces tenemos esta carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, haciendo el énfasis especialmente para quienes estuvieron en la conversación del Telegram de hoy. Entonces, mira cómo saluda Pablo: de Dios nuestro Padre, una persona, y del Señor Jesucristo, otra persona. Pero bueno, eso es paréntesis ahí, paréntesis de Telegram. Seguimos. Entonces, hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, es decir, hablando de los cristianos, porque en esa época no se les llamaba a los cristianos, ni la iglesia cristiana, ni los evangélicos, ¿cierto? Estamos hablando de los cristianos, hoy en día diríamos de los cristianos evangélicos, o de los cristianos en general. Es que a veces duele un poquito hasta hablar de cristiano evangélico porque nos vuelve un poco como religioso, pero prefiero realmente decir cristiano evangélico que otra cosa. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, platero de plata, ¿cierto?, del metal,
llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, es decir, imitaciones del templo de Diana, ahora se los muestro, daba a los artífices, o sea, a los que fabricaban los templecillos, no poca ganancia. O sea, eso produce plata, eso produce dinero, más bien, produce mucho dinero. La cuestión de la venta de cosas religiosas siempre produce mucho dinero, es un gran negocio. A los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Y ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas personas de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, predicando, ¿cierto? Argumentando, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente el peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia, miren la influencia que tenía, la cual honra toda el Asia y el mundo. Oídas estas cosas, se llenaron de ira y dieron alarido diciendo: grande es Diana de los Efesios. Entonces, ahí vamos a hablar específicamente de la vinculación de la ciudad de Éfeso con este personaje, con Diana de los Efesios, ha trascendido hasta nuestros días. Ahí tienen en el fondo una de las muchas representaciones que encuentran de ella, y vamos a ver en este caso el famoso templo de Diana. Nos han llegado algunos dibujos que se han digitalizado hasta ahora, pero más o menos digamos que esta es la representación del gran templo de Diana, que además no solamente era para el culto de esa diosa, sino que era un centro cultural. Allá habían esculturas de los más importantes artistas de aquella época, y reproducciones no solamente a nivel escultural, sino en pintura. Y dicen que las columnas estaban forradas en oro y plata, realmente un templo majestuoso, si se quiere. Varias de esas esculturas nos refieren los historiadores que se referían a las amazonas, que eran una leyenda. Decía que se habían encontrado estas mujeres en esta región, y que por esa razón el templo estaba dedicado a la gran amazona, la gran diosa Diana, la Diana de los Efesios. Esta es una representación pictórica de muchísimo tiempo más adelante, Edad Media, en donde se trata de representar la reunión del concilio. Van a ver ustedes que al final no se va a ver eso tan bonito como encuentran en la imagen, con tantas aureolas doradas en las cabezas de los santos que están observando la majestuosa reunión. Bueno, ahora les voy a contar un poco realmente cómo fue la historia de esta reunión, pero digamos que para el romanismo esta fue la Sigue grabando, voy a ver si puedo pausar la grabación y a ver si regresa el doctor. Bien, creo que ya estamos grabando de nuevo, entonces seguimos. Bueno, entonces decía que algunas de las representaciones históricas que tenemos de cuando viajen ustedes por allá,
Se van a encontrar con este lugar, una biblioteca, se llama así la Biblioteca de Celso. Pero que se construyó el tiempo después, a la época de los apóstoles. Esta biblioteca es como en finales del 150, algo así, 150, 200, o sea, no es contemporánea a los apóstoles, socialmente. Y de hecho la construyó Celso, por eso se llama así. Adentro queda la tumba de él. Fue considerada una de las tres grandes bibliotecas de aquella época, pero digamos que son vestigios que quedan hoy de este lugar. Y ahora les quiero seguir hablando un poco acerca de una de nuestras personajes de la clase, que es Diana, que también es llamada Artemisa, que también es llamada Polimastia, y esta es otra figura. Tiene mucho que ver con la fertilidad, ¿no? Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la naturaleza. Entonces, esta era otra forma de representarla. Está al lado izquierdo de su pantalla, Polimastia o Artemisa o Diana también. Estamos refiriéndonos al mismo, no, a la misma persona, perdón, al mismo personaje mítico. Y aquí a la derecha nuevamente encuentran la misma gráfica, la otra representación de Polimastia, ahí en el mismo escenario. En Éfeso, la misma representación de Diana. Aquí encuentran, nuevamente les dejo el templo de Diana, porque hay una organización hoy, existe hoy una organización que está encargada de reproducir, de reconstruir nuevamente el templo de Diana. Se llama el Artemisón. Este templo fue destruido 2 veces. La primera por un incendio, la segunda parece por un terremoto. Pero no es como una representación en menor escala, no. Ellos se han propuesto volver a construir el templo de Diana. De hecho, ya se estima que $150 millones para construirlo. Y por dentro quieren hacer como una especie de facultad de artes, para pintura, para escultura. Ya tienen la ubicación del terreno y todo eso. Entonces, es para mirar, para analizar también cómo terminan estos conceptos religiosos que parece que son un poco lejanos, pues llegando nuevamente hasta nuestros días y reviviendo las épocas de la mitología griega, romana y de todos estos pueblos. Conocida también como Diana de las Amazonas, una variante de Artemisa. Aquí ya estamos hablando de que es la protectora de las guerreras. Aquí tenemos otra variante, esta es en México. En México se llama así la fuente de Diana Cazadora, en la Ciudad de México. Dice Paso de la Reforma, que están en México seguramente han tenido la oportunidad de verla. Estamos refiriéndonos al mismo personaje. Hay un mito de alguien que se llamó Erostratos, que dice que alguien llamado Erostratos incendió, le prendió candela al templo de Diana. Establece que sobre el año 356. Entonces la gente se preguntaba cómo es posible que la gran diosa Diana haya dejado que se quemara su templo. La explicación es que no podía proteger el templo porque había ido a ayudar al nacimiento de Alejandro Magno, y por esa razón tuvo que abandonar su templo, por eso fue destruido. Otra versión dice que realmente, pues además de ser un templo, allí funcionaba un banco, que los guardianes del templo simularon un incendio para poder robarse el dinero de ese banco. Posteriormente lo reconstruyeron y posteriormente nuevamente destruido en un terremoto. En la ciudad de Barcelona, la fuente de Diana, refiriéndonos al mismo personaje. Para los griegos, Artemisa, diosa de la caza, de los animales salvajes, de los terrenos vírgenes, de la virginidad del nacimiento de la doncella, la representan con una luna en la cabeza. Y ustedes conocen una gran religión que hay por allí que también utiliza una media luna.
Una variante también es la diosa Selene, que también tiene origen griego. Otra variante la encontramos en Italia, o tiene un origen etrusco italiano. En este caso, allá en Italia se llama Artume, que tiene pues un origen etrusco, pero ustedes saben que los etruscos son el núcleo poblacional de Italia. En este caso, fíjense que siempre tenemos concepto con la naturaleza, amante de los animales. Aquí también la consideraban como la diosa de las asambleas humanas, diosa de la casa. Más adelante también en Italia la encontramos en estos grabados como Diana Nemorensis o Diana de Nemi, nuevamente Diana del Bosque, y termina todo esto haciendo ese proceso de sincretismo en lo que más adelante veremos convertido en un personaje del cine hoy en día, Diana Guardiana de las Montañas y Virgen de Nemi. En Argentina y casi en todos los países latinoamericanos se conoce como la Pachamama. Ahí tienen ustedes la representación en la ciudad de Córdoba, pero no solamente en Argentina. Esta pues, se las traigo porque es uno de los monumentos más grandes que encontramos de Latinoamérica, pero en general muchas de nuestras culturas indígenas tienen el concepto de la Pachamama, que es una derivación de esta misma Diana de los Efesios. Al llegar el catolicismo, hace sincretismo también con la Virgen María, pues evidentemente porque es una madre, la Madre Tierra, la Madre Virgen María, la Madre de las comunidades, la diosa de la tierra, la diosa de las siembras, de la cosecha, de las montañas, de la creatividad. Y básicamente en los países andinos, pues es conocida con este nombre. Algunas variantes en Inglaterra que ya se van a un extremo un poco diferente. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, existe el dianismo o la Wicca diánica, que deriva también del dianismo de la diosa Diana de los Efesios. Aquí estamos hablando ya básicamente de brujería, de hechicería, pero este es un concepto más duoteísta, porque aquí no solamente adoran a la diosa en sus ciclos lunares, sino que la acompaña un dios astado, es decir, un dios con cuernos. Allí está el dato de su fundadora, Susana Budapest, sobre el año 70, y hay un concepto derivado del dianismo, que es el del feminismo matriarcal, que está directamente relacionado con el dianismo. En Estados Unidos también aparece una hija de la diosa Diana que se llama Aradia, en este texto que encuentran ustedes a la derecha, y el texto pues se llama así, Aradia o el Evangelio de las Brujas, hace referencia a la hija de la diosa Diana, que utiliza la brujería como un medio de resistencia política, de resistencia social, y aquí se las traigo hoy en día. Este mismo personaje representa a la diosa Diana de los Efesios, que es, de hecho tiene hasta el mismo nombre, Diana Prince. La convirtieron en un personaje de, para no me borren el video por esto. Creo que voy a quitar, cuando vaya a subir el video, voy a mirar si puedo recortar esto para no tener problema con derechos de autor. Listo, ya les hablé un poco les ambienté Éfeso, quién es Diana de los Efesios, cómo está en este momento en todo el mundo, cómo nos ha llegado hasta nosotros hoy en día, incluso de algunas formas que parecen un poco infantiles, artificiales, como que eso es, como que no hace nada, como que es intrascendente, un personaje de la caricatura, del cine, pero lo interesante es que muchos de los ídolos, de los cultos paganos que eran condenados por los apóstoles han llegado hasta nuestros días hoy, hasta nuestras pantallas, incluso entran a nuestras casas, a nuestra televisión, y no le vemos ningún inconveniente a ello. Igual tampoco nos vamos a complicar porque no vamos a adorar a Diana de los Efesios. 431, Concilio de Éfeso. Vamos a ver entonces ahora unos personajes históricos relevantes para poder comprender bien esta historia. Y nos encontramos ahora con Teodosio I o Teodosio el Grande, no confundirlo con Teodosio II, que es el que promulga el Código Teodosiano, pero aquí en Teodosio, como ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones a lo largo de la historia, es con Teodosio I
que se acaba el imperio romano unificado. Ese gran imperio, la extensión inmensa del imperio romano, se acaba acá. Se acaba con Teodosio I, precisamente por su extensión, por lo difícil de controlar un territorio tan grande, ese número tan gigantesco de habitantes, controlar la economía, el poder militar, era muy complicado. Teodosio decide dividir el imperio en Oriente y en Occidente, y en Oriente se queda Arcadio y en Occidente se queda Honorio. Y ahora necesito que ustedes por favor vayan ubicándose, porque el concilio de Éfeso fue en el 431 y Arcadio está en Oriente del 395 al 408, mientras que Teodosio II está entre el 408 y 450. Es decir, que le corresponde a Teodosio II convocar el concilio de Éfeso. En Occidente, entonces, tenemos a Honorio, que está entre el 395 y el 423, y luego de él viene Valentiniano III, que está entre el 425 y el 455, es decir, que este personaje también está presente durante el concilio de Éfeso, pero no participa activamente. Realmente lo que menos le interesaba al Imperio Romano de Occidente en este momento eran los enredos religiosos y políticos del Imperio de Oriente, porque es que Valentiniano III ya está en la época de la decadencia del Imperio Romano de Occidente, y en este momento les ha ido tan mal que han perdido una gran cantidad de territorios, precisamente con los francos y con otros pueblos del norte, que ya van formando las matrices poblacionales de las potencias europeas que conocemos hoy en día. Entonces, aquí a Valentiniano realmente lo que menos le interesaban eran los concilios. Por eso es que encontramos una fuerte influencia de Teodosio y del imperio oriental en este concilio. Al fin y al cabo, a Valentiniano lo poco que le quedaba era Italia, y posteriormente, no él, pero posteriormente también terminan perdiendo Italia. Entonces, ahí se acaba el Imperio de Occidente, y recuerden que más o menos por 1000 años más continúa el Imperio Romano, pero únicamente a través de su sección oriental. Entonces, Teodosio II es el que promulga el Código Teodosiano, es el que construye las murallas de Constantinopla, y es en su gobierno cuando aparecen los conceptos religiosos relacionados con el nestorianismo y el eutiquianismo, porque el arrianismo, ya recuerdan ustedes, venía desde Nicea, ya se había utilizado el arrianismo como la excusa para lograr unificar a todas las religiones apoyando a Constantino. Estamos hablando, me estoy regresando, ¿cierto? Allá hasta Constantino, hasta el primer concilio, en donde decimos que aparece Arrio como un enemigo religioso, pero realmente era un enemigo político común que le iba a permitir a Constantino luchar contra todos aquellos que intentaban derrocarlo. Bueno, siempre la religión ha ido así de la mano con la política. Así que, como nuevo, aquí en este momento histórico estamos viendo a los nestorianos y a los eutiquianos, que ya les voy a describir más adelante porque hay tantos cuchillos en las láminas de esta semana, cuchillos sangrantes en los iconos de las láminas de esta semana. Voy a explicar ahora por qué. Eso estaba pasando allá mientras Valentiniano ya entraba con la decadencia del Imperio Romano, y el Imperio de Oriente todavía se fortalecía. Comienzan a aparecer entonces los francos, y fíjense, sobre el norte de África llegan los vándalos. Los vándalos entran en conflicto directo con Roma, con la Roma de Valentiniano, con la Roma de Honorio. Estamos hablando de la Roma de Occidente, y entran en conflicto con ellos, un conflicto militar importante que termina por debilitar a Occidente. Por esas razones que a ellos no les interesa meterse en este tema de concilio. Ellos están preocupados por otras cosas, y es que lo poco que les va quedando se los vienen quitando los vándalos, que además son extremadamente agresivos. Algunos historiadores mencionan que eran más agresivos incluso que los mismos vikingos. Hasta el punto en que
Ya cansados de tanto pelear contra los vándalos, un día los romanos le dicen, venga, los vamos a nombrar como si fuesen vasallos nuestros, pero ustedes allá, tranquilos, ustedes independientes. Digamos que fue como una formalidad política para acabar la guerra. Los reconocemos como súbditos de Roma, pero ustedes allá sigan gobernando tranquilos. Una formalidad política existe. Es que tienen a Genserico, quien fue el líder de los vándalos, que terminan primero por saquear el norte de África y segundo, pues, por establecerse allí. Eso venía ocurriendo en esta parte del mundo, pero por otra parte del mundo aparece Atila de los hunos, a quien llamaban el azote de Dios. Más que el azote de Dios era el azote del catolicismo. Un gobernante que alcanzó a extenderse prácticamente por toda Europa central hasta el Mar Negro y los 10 países del río Danubio hasta el Mar Báltico. Es decir, que el territorio que alcanzó a dominar fue realmente sorprendente. No olviden que el mundo no se circunscribía únicamente a la Europa que estamos viendo en este instante. El resto del mundo seguía pasando cosas y por aquí, en el 433, aparecía Atila. Ahí hay una película probablemente de las más representativas, de las más exactas que pueden encontrar con respecto a Atila, que se la recomiendo para su fin de semana. Y si alguien la encuentra, pues comparte el link para que podamos verla también. Ahora vamos a hablar de los antecedentes doctrinales. Ya vimos inicialmente el área geográfica, luego estuvimos viendo acerca de la mitología de Diana de los Efesios, ahora vimos los principales personajes históricos, ya tenemos todo el cuadro listo, ya tenemos organizado todo el escenario. Ahora vamos a hablar de los antecedentes doctrinales. Y aquí, entonces, quiero traerles como referencia al modalismo. El modalismo, tal vez algunos de ustedes lo encontraron durante sus investigaciones, pero el modalismo, digamos que hace referencia más al unicitarianismo o al unicismo. Entonces, el modalismo es un nombre despectivo que le fue asignado a ellos por los opositores que eran los trinitarios. Y acá tenemos que ser bien claros con respecto a eso. Esta gente eran cristianos. Esta gente eran creyentes. Su fundamento eran los textos bíblicos que tenían en aquella época y las enseñanzas de los apóstoles. Pero no había una doctrina única, no había unificación doctrinal como no la tenemos hoy en día tampoco. Hoy en día no tenemos una unidad doctrinal, nos intentamos guiar por la escritura y aún así tenemos que hablar de exégesis y seguir insistiendo en ese tema, porque no falta el pastor revelado de Dios, a quien Dios le habla únicamente a él a través de las escrituras y arma su propio paquete doctrinal. Bueno, esto ocurría también en esta época. Ya. Cristianos que predicaban con diferentes variantes doctrinales. Por eso alguna vez les pregunté, les dije, ¿y entonces qué hacemos con esta gente? O sea, ¿los condenamos o qué hacemos con ellos? Porque parece que son cristianos, pero tienen ahí como unas variantes un poquito como medio extrañas a veces. Entonces hablemos del modalismo. Los modalistas principales, Noeto de Esmirna, Praxias y Sabelio, que fue el más importante de ellos. Entonces Noeto de Esmirna decía, presten atención a esto, Cristo, si es Dios, es Padre también, porque de lo contrario no sería Dios, ya que no hay más Dios que el Padre. Y ahora comienzan ustedes a entender un poco el debate del Telegram de la tarde. Repito, Cristo, si es Dios, es Padre también, porque de lo contrario no sería Dios, ya que no hay más Dios que el Padre. Entonces Praxias, que también era predicador, ellos predicaban en diferentes lugares de Roma, de Asia Menor. Entonces Praxias dice, el único Dios es el Padre. El Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo solamente son nombres. Profe, disculpe, ¿podría cerrar los micrófonos? Que hay dos micrófonos abiertos y lo estamos escuchando mal. Gracias.
No sé, algo me pasa que no me los deja cerrar como tal. Traten de cerrar ustedes sus micrófonos allí, por favor. Entonces dice Praxeas, el único Dios es el Padre. El Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo no son más que nombres, formas de hablar con las que nos referimos a un único ser. Y aparece luego Sabelio, que dice, toda la plenitud de la deidad mora en Cristo. Los términos Padre e Hijo eran solamente designaciones diferentes del único Dios, quien por causa de ser el origen de todo es conocido como el Padre. Como es el origen de todo es conocido como el Padre. Pero referente a su apariencia en la humanidad es conocido como el Hijo. Y era la forma como ya se comenzaban a presentar estas diferentes interpretaciones teológicas, cristológicas. ¿Cómo entendemos a Cristo? La dificultad que había para comprender a la Trinidad. Y una dificultad basada en el hecho de que el modalismo en sí mismo, fíjense que el modalismo es llamado también monarquismo, y el monarquismo nos habla de un solo rey, de un solo monarca. Solamente existe un monarca, no existe en la mente de las personas que existan varios monarcas que gobiernen un reino. Eso no cabe dentro de la lógica, dentro de la mentalidad humana de aquella época. Solamente puede existir un monarca, y ese monarca es Dios. No pueden existir ni dos ni tres monarcas. Entonces, cuando hablamos de sabelianismo, pues nos hablamos de la doctrina de Sabelio, ¿cierto? La doctrina sabeliana. Les dejo la bibliografía en la parte inferior para que comprendan de dónde surge cada uno de estos conceptos, de estas enseñanzas que dan estos predicadores de aquella época. Entonces, fíjense que ese modalismo nos dice que Dios no es una esencia compartida por tres personas, sino que existe un solo ser en tres formas o en tres modos diferentes del tiempo. Existe un grupo hoy en día que se llaman los pentecostales del nombre. Existen otros que me voy a abstener de nombrar. Existen grupos cristianos hoy en día, uno de ellos se llaman así los pentecostales del nombre, que es una variante del modalismo, que creen que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo, y desde el Pentecostés en adelante se manifiesta como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Yo aquí no me voy a detener ni a definir que esto está correcto o incorrecto. Mi función en esta clase, en este instante, es únicamente decirles que existen estas corrientes interpretativas. Y hay unos fundamentos que ellos utilizan para respaldar su doctrina, que son los que les dejo en la parte inferior, en ese cuadro azul, donde hay algunos versículos bíblicos en donde ellos fundamentan su interpretación del texto bíblico. Entonces, a los modalistas, a los sabelianistas, pues evidentemente el romanismo los calificó como herejía, ¿cierto? Herejía sabeliana. Resume entonces el sabelianismo. Es que hay un concepto dual aquí, un concepto no solamente del tema espiritual, sino también un concepto en cuanto al tema político. Porque Sabelio no quería debilitar la monarquía divina, un solo Dios. ¿Cómo vamos a debilitar a Dios? Dios no puede tener otro ahí a su lado. Dios es único. Hay una unidad de Dios. No les dejo una imagen de Sabelio, les dejé el cuadro en blanco porque no logré conseguir ninguna representación, ni siquiera imaginativa probablemente se encargaron de borrarla también, como todo lo que no les convenía. A los romanistas acabaron con toda la historia de Sabelio, incluida su... O no se preocuparon por producir una imagen de él como las produjeron de todos sus interesados durante la Edad Media.
En el fondo es eso. Hay un Dios que se manifiesta o opera de tres formas distintas: Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en la Encarnación y Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y por qué era importante esto en el tema político? Porque es que si Dios se dividía en tres y gobernaba en tres personas, ¿por qué tenía que existir en la tierra un emperador que fuera único? Si ni siquiera Dios era único, el emperador pues perfectamente podía compartir su poder. Entonces tenía un profundo impacto político. Por esa razón decimos que la religión y lo político iban muy de la mano ahora, pero también en aquella época. Haber aceptado el sabelianismo implicaba respaldar la unidad política del emperador. Y acá tienen algunos de los textos que ustedes me enviaron el día de hoy cuando estamos conversando en el Telegram. De hecho, desde hace rato venía preparando la clase, desde hace unos 15 días, y hace varios días les dejé algo para que ustedes pensaran allí, cuando estamos hablando del humanismo, y alguien envió unos videos del Papa. Entonces, el texto que les dejé está en la parte superior izquierda de su pantalla. Les dije, lo que se busca es lograr que los hijos no estén subordinados a sus padres. Expresión con la que ustedes estuvieron de acuerdo. Nadie se manifestó en contra. Es decir, están de acuerdo con que los hijos estén subordinados a sus padres. Allí comenzamos, desde ese día comenzamos a trabajar este concepto para que ustedes me fueran dando sus opiniones. Más adelante, en el siguiente cuadro, dice esta conversación: Jesús hablaba, estoy hablando del cuadro superior derecho, Jesús hablaba en su naturaleza de la encarnación, por eso él se refiere a estar subordinado al Padre. Vuelven ustedes a usar, o más bien vuelven a aceptar el concepto de subordinación del Hijo al Padre. Adán más adelante responde: en su naturaleza humana está subordinado al Padre. Y comenzamos aquí a pensar en lo espiritual. Entonces nos preguntamos, ¿qué es solo en lo espiritual o en lo físico? ¿Cómo es? Y se presenta el debate de la subordinación. Cuadro izquierdo abajo. Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Alguien que estaba haciendo una investigación sobre el arrianismo. Cuadro de la derecha abajo. El último comentario que hice, escribí subordinado al Padre, y Paola respondió: hágase tu voluntad y no la mía, dando a entender que sí, subordinado al Padre. Compartimos eso, ¿cierto? Es la interpretación que yo hago. Hágase tu voluntad y no la mía, o sea, sí, subordinado al Padre. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Nos parece muy práctico y muy cómodo criticar a los arrianos, a los nestorianos, o sea, criticar a todos estos grupos, a quienes históricamente nos han dicho que son herejías, porque algunos decían que porque el Hijo estaba subordinado al Padre. Pero es lo mismo que ustedes han estado diciendo. El Hijo subordinado al Padre. Es difícil para nosotros basarnos solamente es decir, hacer una interpretación del arrianismo completa, o del nestorianismo, o del eutiquismo, que son los tres casos que veremos hoy. Es difícil hacerlo solamente con las fuentes documentales que tenemos. Por eso, un ejercicio que hacíamos hoy era el ejercicio lógico. Tenemos fuentes documentales, pero también somos pensantes, podemos controvertir y podemos llegar a conclusiones a partir del conocimiento que ustedes tienen de la Escritura, que el conocimiento que ustedes tienen hoy en día es muchísimo más amplio del que tenían estos predicadores del siglo, entre siglo I y siglo II. Porque ustedes tienen toda la Escritura completa. Ellos no tenían la Escritura completa, tenían fragmentos de la Escritura. Hoy tenemos todas las cartas, tenemos todos los evangelios, contamos con el Antiguo Testamento completo. Es decir, que ustedes tienen acceso, incluso tenemos fuentes históricas, tienen ustedes más fuentes de información que la que podrían tener ellos, y sin embargo, fíjense que los debates son exactamente los mismos que se daban en aquella época. Ahora,
Déjenme les comparto esta imagen. Arrio, sacerdote católico en Alejandría. ¿Cuál es la tesis de Arrio? El hijo está subordinado al padre. Esta imagen que está aquí en la parte izquierda superior es de una investigación que hizo Tania y yo le robé esta captura. Tania me mostró algunas de sus investigaciones. Yo le robé esta captura. Me la guardé. Este libro que ella estaba investigando, un libro de historia, dice: cuando el presbítero alejandrino Arrio sostuvo su doctrina de la subordinación del hijo al padre, se levantaron contra él el diácono alejandrino Atanasio y el obispo Alejandro. Este convocó en el año 321, ya sabemos que no fue el que lo convocó, pero bueno, este convocó en el 321 un sínodo de los obispos de Egipto y Libia que condenaron y proscribieron a Arrio. ¿Por qué lo condenaron y lo proscribieron? Porque dice que sostuvo la subordinación del hijo al padre. Espérame un segundo, me devuelvo. La conclusión que ustedes tenían, ¿no? Subordinado al padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Subordinación de los hijos a los padres. Sí. Arrianos. Nos preguntamos ahora, ¿arrianos? ¿Nosotros? ¿Hasta qué punto podría el arrianismo considerarse como herejía? ¿Realmente herejía? No sé, me atrevo a dejarle solamente la pregunta, no me atrevo a afirmarlo uno ni lo otro, porque la información que tenemos es esta apenas con la que contamos. Seguramente si no hubiesen quemado los libros de Arrio, los escritos, los rollos, si no hubiésemos tenido pérdida de información, podríamos hacer un estudio mucho más certero acerca del arrianismo, pero con lo que tenemos hoy, que es esto, pues es lo mismo que estamos diciendo nosotros, subordinación del hijo al padre. Más adelante, cuando ustedes hacen otras lecturas sobre el arrianismo, van a encontrar que con el paso del tiempo, sobre todo con la Alta Edad Media, le fueron incluyendo cosas al arrianismo. Es que no solamente decía eso, sino que le van a incluir, o sea, dicen ellos, no solamente decía eso, le incluyen otras cosas. Y aparece aquí, por ejemplo, este personaje, Alejandro de Alejandría. Hay un historiador que se llama Sócrates de Constantinopla, que nos narra un poquito la historia. Se la voy a narrar acá y se la voy a narrar en la siguiente lámina. Dice Sócrates de Constantinopla, contando la escena, ¿no? Imagínense la escena. Arrio lanzó la controversia que lleva su nombre cuando el obispo Alejandro I de Alejandría, el que está ahí arriba, dio un sermón hablando sobre la similitud del hijo con el padre. Arrio interpretó que el discurso de Alejandro era una forma de reavivar el sabelianismo. ¿Recuerdan el sabelianismo, cierto? Se lo devuelvo, a ver si ya se les olvidó. Sabelianismo. El sabelianismo dice: toda la plenitud de la deidad mora en Cristo. Los términos padre e hijo eran solamente designaciones diferentes del único Dios, quien por causa de ser el origen de todo es conocido como el Padre, pero referente a su apariencia en medio de la humanidad es conocido como el Hijo. Ese es el sabelianismo. Entonces aparece este personaje que es Alejandro de Alejandría, Alejandro I. Vuelvo a leer. Arrio interpretó que el discurso de Alejandro era una forma de reavivar el sabelianismo, condenándolo, y argumentó posteriormente que si el padre engendró al hijo, el que fue engendrado tuvo un principio de su existencia, y esto hace evidente que hubo un tiempo en que el hijo no existía, por lo tanto necesariamente el hijo se hizo sustancia desde la nada. Acá ya comenzamos a ver entonces otra fuente de información, una fuente que nos dice que Arrio decía que el hijo está subordinado al padre, otra fuente de información en Sócrates de Constantinopla que nos dice todo lo que acabo de leer. Entonces, ante esta información, nos queda muy complicado determinar cuáles fueron los argumentos, más bien, cuáles fueron los motivos de Sócrates de Constantinopla para describir como describió. Si había algún tipo de interés religioso, político, si realmente eso lo decían los arrianos o no,
Les dejo también esta fuente que es muy interesante, ahora que tengan la oportunidad de verla. No la vean ahora, no quiero que se me desconcentre, luego la ven. Y aquí tiene la traducción. Y les narro. Después de que Pedro, obispo de Alejandría, sufriera el martirio bajo Diocleciano, Aquila fue instalado en el cargo episcopal, palabra que no corresponde a la época, ¿no? Episcopal, pero digamos que es más de nuestra, más bien sería como autoridad religiosa, pero hoy en día pues decimos episcopal, a quien sucedió Alejandro durante el periodo de paz antes mencionado. Él, en el intrépido ejercicio de sus funciones para la instrucción y gobierno de la Iglesia, intentó un día en presencia del presbiterio y del resto de su clero explicar con tal vez una minuciosidad demasiado filosófica ese gran misterio teológico, la unidad de la Santísima Trinidad, lo que nos tuvo hoy con 300 mensajes diferentes en nuestra tarde de conversación. Entonces, en aquella época también tenían esa misma dificultad y lo entendían como... ¿No te sacaste el pelo? Judith, cierra por favor el micrófono. No sé por qué no me está cerrando el micrófono. Bueno, ok, ya ahora sí pude. Entonces dice, ese gran misterio teológico, la unidad de la Santísima Trinidad. Cierto de los presbíteros bajo su jurisdicción, cuyo nombre era Arrio, poseía una no despreciable perspicacia lógica. Imaginando que el obispo estaba enseñando sutilmente la misma opinión sobre este tema que Savelio el Libio, refiriéndose al sabelianismo, por amor a la polémica, tomó la opinión contraria a la de Livio y como pensó enérgicamente respondió a lo dicho por el obispo. Sí, dijo, el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado tuvo un principio de existencia y de esto es evidente que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, por lo tanto se sigue necesariamente que tuvo sustancia de la nada, lo que llamamos la creación ex nihilo, la creación de la nada. ¿De dónde crea Dios las cosas? De la nada, creación de la nada, creación ex nihilo. Eso se conoce ese concepto en estudio teológico. Entonces encuentran ahí una fuente interesante, bien documentada, que dice acerca de cuál fue el origen de este problema del arrianismo, que hoy despachamos sin tanto problema en una wiki de 33 páginas que no resuelve nada. Recordando los antecedentes políticos del Imperio Romano, tenemos entonces a Honorio por occidente, a Arcadio por oriente. Ya sabemos que en este momento Teodosio el Grande muere, y cuando muere se divide el imperio de esta forma, y lo vuelvo a recordar por esto que viene enseguida. Vamos a hablar de Nestorio ahora, patriarca de Constantinopla. Nestorio en Oriente. De Oriente, ¿no? Conceptos orientales. La pintura, el arte es diferente a como nos tienen acostumbrados, como en la figura que está a la derecha, que es una figura más de tipo medieval. Entonces, ahora vamos a hablar de Nestorio. Ya hablamos un poquito de los arrianos, vamos a hablar del nestorianismo. Vamos a decir que Nestorio entonces fue patriarca de Constantinopla y que lo acusaron de haber creado una doctrina que lleva su nombre, es decir, del nestorianismo, que consiste en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Ahora como que se nos va para el otro lado, dice, no, es que una cosa es Cristo Dios y otra cosa es Cristo humano. Es divino, pero es hombre, pero hay que separar esto. Entonces, ahora vamos a ver por qué razón lo declaran hereje en el Concilio de Éfeso, que es lo que estamos viendo hoy. Y también sobre Nestorio es muy difícil encontrar información porque tras ese Concilio de Éfeso ordenaron destruir todos sus escritos, todas sus enseñanzas, entonces lo que nos llega también es muy difícil de comprender. A sus seguidores, pues porque él se llamaba Nestorio, los llaman nestorianos, pero al ser perseguidos, estos nestorianos se fueron por Asia, e incluso hoy podemos encontrar vestigios,
vestigios importantes, no, yo no diría vestigios, rastros importantes del historianismo en Asia. Pero una particularidad y es que Nestorio perseguía a los arrianos. A Nestorio, cuando él fallece, le hace sucesión Flaviano de Constantinopla. Y ahora vamos a ver que además era opositor de Eutigio, el tercer grupo que vamos a analizar hoy, que son los eutiquistas, eutiquianos, opositor de Eutigio. Y quiero que lo recuerden bien, por favor, Flaviano de Constantinopla, mírenle la cara para que no se les olvide, porque a lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes el patriarca de Alejandría. El patriarca de Alejandría era el que estaba en el otro lado, ¿no? Por este lado, en Oriente, aquí el color uva moradito, estaba el patriarca de Constantinopla, y aquí por el otro lado, por occidente, estaba el patriarca de Alejandría. Digamos, como para separarlos con algún rango de precisión geográfica, y para que no se les olvide, vamos a decir eso. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de Cirilo. Cirilo, patriarca de Alejandría. Patriarca de Alejandría, no de Constantinopla. Nestorio, no bien, patriarca de Constantinopla. Cirilo, patriarca de Alejandría. Cuando se muere más adelante el patriarca de Alejandría, es decir, el señor Cirilo, lo sucede. Es el que mata a Flaviano de Constantinopla, al que es sucesor de Nestorio. Flaviano lo mata a Dioscoro. Lo matan a golpes. Pero luego al mismo Dioscoro lo van a acusar, porque dicen que representó mal la ideología de Cirilo. Ahora les voy a contar en qué consistía esa ideología de Cirilo y dónde estuvo el conflicto. Entonces, de Cirilo, ¿qué decimos? Que persiguió a los cristianos y en general a todos los no nicianos. Que en el 414 provocó un movimiento antisemita, pero absoluto y radical. Los sacó a los judíos de las sinagogas de la capital egipcia, las convirtió en iglesias católicas, los desterró, los robó, los mató. Una masacre hizo Cirilo contra los judíos. Lo acusan también de instigar la muerte de la filósofa Hipatia, que es muy famosa. Tal vez ustedes han escuchado alguna vez la historia de la muerte de Hipatia. La asesinaron de una forma espantosa, autorizado por Cirilo. Cirilo promovió, en cuanto a lo doctrinal, la defensa de la unión entre la divinidad y la humanidad de Jesús. Unión entre la divinidad y la humanidad de Jesús. Dios 100% humano, 100% divino. Tesis de Cirilo frente a la interpretación del texto bíblico. Frente a la tesis de Nestorio, que bueno, ya las hemos revisado. Nestorio entonces dirige la sede de Constantinopla, y ahora les voy a hablar un poquito del concilio de Éfeso, y algo que no aparece en los cánones, pero que comienza a vislumbrarse allí, no sé por qué razón. Al comienzo debe ser que mi interpretación personal es que realmente no se habló de esto, sino que con el paso de los años, de los siglos, se dijo que en Éfeso se habló de esto. ¿De qué? De proclamar a María como la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Es que más adelante hay un problema, y lo veremos en los siguientes concilios, hay un problema con este concepto de María como Madre de Dios. Pero como no había antecedente histórico, sino que ya estaba el conflicto ya creado, entonces parece que con el tiempo se hizo una regresión histórica diciendo que en este concilio de Éfeso es donde se proclama a María como la Theotokos. Pero fíjense que creo que ustedes ninguno lo encontró dentro de los cánones, y bueno, no parece que fuera tan cierto, pero hace parte del estudio de la historia. Cirilo se inventó 12, ¿cómo les digo? 12 declaraciones que se llamó
la fórmula de los 12 anatemas. Es un texto que habla de, realmente son 12 párrafos, pues, 12 textos, 12, una fórmula de 12 afirmaciones en contra de Nestor. Y es una defensa acerca de María. Vamos a hablar un poco entonces ahora de cómo el catolicismo termina siendo convertida en religión de Estado. Y quiero que de aquí en adelante, cuando leamos estos textos, ustedes interpreten los textos o entiendan los textos, como que cuando se habla de cristianos, está hablando realmente de católicos como tal. Porque acá, a partir de este momento, comienza ya a consolidarse el catolicismo como religión de Estado. Entonces, miremos un poco acerca de lo que ellos consideran como movimientos paganos. ¿Por qué hay tanto conflicto en este momento de la historia? Porque parece que apenas estuviesen comenzando a formarse las doctrinas del catolicismo, y es que realmente ocurre así. O sea, el catolicismo no existía como tal antes, por eso ustedes no ven que estas discusiones se hayan presentado antes de esta fecha, antes de este siglo, porque es que realmente el catolicismo apenas se está formando y está formando su estructura doctrinal, mucha de la que llega hasta nuestros días casi intacta. Entonces, dice, feneció el paganismo. Dice el historiador, feneció el paganismo. ¿A qué se refiere con paganismo? Realmente se está refiriendo al cristianismo y a todos los movimientos no nicenos que están persiguiendo. Y realmente lo que está haciendo el catolicismo es declarar que persiguió al cristianismo y que persiguió a todas las demás creencias religiosas. Y luego dice, y los cristianos ya pacíficos devotos, y aquí tenemos que entender que no se refiere a los cristianos, ustedes cristianos, no se refiere a los cristianos, se refiere a los católicos. Yo parafrasearía este texto de la siguiente forma. Murió el cristianismo y los católicos ya pacíficos devotos pudieron disfrutar su triunfo solitario. Si quieren lo podemos leer de la siguiente forma. Perseguimos al cristianismo y a todos los cultos no nicenos y los católicos ya pacíficos y devotos pudieron disfrutar su triunfo solitario. Mas vivía en su regazo el principio de la discordia y ansiaban desentrañar la naturaleza más que practicar las leyes de su fundador. Apunté ya que a las doctrinas de la Trinidad siguieron las de la Encarnación. Entonces ahí tienen un primer problema. La doctrina de la Trinidad, que ya la conversamos hoy largamente durante nuestros 300 mensajes de Telegram. Siguieron las de la Encarnación, otro enredo que luego hablaremos. Igualmente escandalosas para la Iglesia, refiriéndose al catolicismo. Perniciosas por igual para el Estado, por supuesto, porque eran amenazantes para la unidad imperial, para la unidad del gobernante. Más inapelables en su origen, más duraderas en sus resultados. Es mi ánimo abarcar en este capítulo una guerra religiosa de 2 siglos y medio. Miren lo que está hablando el historiador. No está hablando de un concilio. Un concilio es un acuerdo amistoso, si se quiere. No, aquí está hablando de una guerra religiosa de 2 siglos y medio. Rasguear el cisma eclesiástico y político de las sectas orientales y dar a luz sus contiendas estruendosas o sanguinarias, indagando recatadamente las doctrinas del catolicismo primitivo. Digamos que hasta ahí nos van haciendo la introducción de la historia que vamos a contar ahora. Y viene este problema de la humanidad de Cristo. ¿Cómo es posible que un Dios se haya hecho humano? Miren, aquí al lado izquierdo de la pantalla inferior les dejé otra captura del día de hoy. Dice Ada, el verbo solo es una palabra, una acción, no se refiere a algo en concreto. Acá, Iván, yo le pregunté, retándolo, le decía, ¿en serio la Torá habla de 2 dioses? ¿En dónde? Iván me responde, uno solo. Y es cierto, en el Antiguo Testamento existe el concepto de unicidad, de un solo Dios.
Judith después nos comparte un versículo, dice, el verbo hecho carne, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero en el fondo, este concepto de unicidad, de uno solo, en la Torá que manejaban ellos, porque recuerden que en esta época no tenían acceso a toda la información que tenemos hoy, ni a una copia de la Biblia en las diferentes traducciones que tenemos. Para ellos era más difícil. No era posible en la mente de un judío comprender el concepto de Trinidad, como no es posible que lo comprendan hoy. No, eso se sale de la lógica, no tiene sentido. Cuando ellos leen el Antiguo Testamento, cuando leen la Torá, no pueden ver ni a un Dios dividido en tres, ni a tres dioses, ni a ninguna de las locuras que conversábamos hoy. Entonces, para esta gente de la Edad Media, de este siglo, en donde apenas están consolidando las doctrinas del catolicismo e incluso el cristianismo, ni siquiera el mismo cristianismo entiende. Por eso es que la fórmula de salvación es tan sencilla. Creer en que en Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, es, digamos, como el más sencillo para nos hubiese puesto un concepto más complicado. Si así de sencillo es y nos enredamos, ¿se imaginan con un concepto más complicado, una fórmula de salvación más compleja? Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que nos redime por pura gracia. Imagínense que fuera por entender estos conceptos teológicos, ideológicos, políticos, religiosos. Entonces continúo. Uno de los batalladores más agudos de la escuela maniquea esforzó el peligro y la mengua de que el Dios de los cristianos, si quieren leerlo, el Dios de los católicos, hecho un feto humano, se desprendiera a los 9 meses de un vientre femenino. O sea, eso es una locura. ¿Cómo va a caber eso en la mente de alguien? ¿Cómo es posible que un Dios pase por un vientre femenino? No hay forma de eso. Horrorizándose devotamente sus antagonistas, y se arrojaron a orillar todo impulso sensual en la concepción y al alumbramiento. No solamente en la concepción, que digamos que está resuelto con el Espíritu Santo, que para, vuelvo al cuadrito de la derecha, ¿cierto? De la izquierda ya. La Torá habla de 2 dioses, ¿en dónde? La respuesta, uno solo. Ok, listo, devolvámonos acá. ¿Cómo es posible que este Dios haya sido anunciado por un Espíritu Santo? ¿De dónde van a sacar ese cuento ahora? No, eso no encaja. Pero por lo menos no hay una intervención sexual en la concepción. Entonces, ahí ya digamos que baja un poquito la presión sobre ese tema, pero y sobre el alumbramiento, ahí sí hay un problema. Y a sostener que la divinidad pasó por el cuerpo de María. Es decir, ¿cómo se les ocurre, dicen ellos, la interpretación y el problema teológico que tenían ellos, cómo se les ocurre pensar que un Dios atravesó por la vagina de María? Esto es una locura. Entonces ellos dicen, no, eso así no funciona. Aquí lo que pasa es, la interpretación es esta, miren la explicación que dan, como un destello del sol por el ámbito de un cristal. O sea, como un rayo de sol pasa por un vidrio. Que el sello de su virginidad quedó ileso. O sea, que físicamente no hubo un parto natural como lo conocemos nosotros, aún en el trance de ser madre de Cristo. ¿Qué nos están queriendo decir acá? Que realmente Cristo, por ser Dios, atravesó el cuerpo de María, no en un parto natural, sino como ocurre cuando un rayo de sol atraviesa un cristal. Mas la temeridad de tales allanamientos redundó en otros dictámenes más obvios de algunos docetes, es decir, de algunos expertos, quienes opinaban no que Cristo, bueno, docetes es como un experto que no tiene ni idea de qué está hablando. Entonces, quienes opinaban no que Cristo fuese un fantasma, sino que estaba revestido de un cuerpo macizo e incorruptible. Espérate, Cristo no puede atravesar así de esa manera. Cristo tiene cuerpo y se podía tocar y era un cuerpo macizo, pero además era incorruptible. O sea,
no era entendido como un cuerpo humano realmente, como el nuestro. Tal por lo menos le cupo en el sistema católico acendrado tras la resurrección y siempre debió poseerlo. Si fuese dable el atravesar sin resistencia la materia intermedia, sin tropiezo y quebranto. Están preocupadísimos ellos sobre el nacimiento. Entonces, aquí atraviesa la materia, no tiene problema con los elementos, ajeno de sus propiedades fundamentales, debía eximirse de las propiedades y achaques de la carne. Miren este párrafo. Un feto crecedero, desde un punto imperceptible hasta su cabal sazón, es decir, desde el momento en que se origina hasta que ya está listo el feto. Un niño que paró luego en varón robusto, sin el alimento ordinario. Entonces acá le dan otra explicación, es que si el cuerpo de Jesús era de esa manera, pues él no necesitaba ni siquiera comer. Pudiera seguir viviendo sin reponer el menoscabo diario, es decir, que no se cansaba. Con el suministro adecuado de abasto, podía Jesús terciar con sus discípulos en sus comidas sin adolecer, ser ni hambre. Comía con los discípulos, bebía, pues como para que no se viera como tan extraño frente a los discípulos, pero realmente no necesitaba. Qué conflicto teológico que tiene la gente acá en este momento. Y ahora aparecen los gnósticos. Ustedes ya investigaron sobre los gnósticos, alcancé a ver algunos aportes que hicieron ya finalizando la tarde. Vamos a hablar de los ebionistas, vamos a hablar de la escuela egipcia, y hay un concepto dentro del gnosticismo que es el eón. El eón es un ser eterno, el eón es un ser que sale, tiene origen en la unidad divina. Hay un concepto o más bien, un origen muy arraigado entre el gnosticismo y la creencia o las creencias egipcias o las deidades egipcias. Entonces, en las deidades egipcias, ahí existen unos seres eternos que son emanados, que provienen de una unidad divina. Y aparece un concepto que es el pleroma. El pleroma viene de la botánica y se refiere a la capa más profunda de un tejido. Es capa más profunda de un tejido. Es un concepto que se utiliza en filosofía y que hoy en día lo he escuchado también incluso en algunas prédicas. No significa que esté equivocado ni que usar la palabra pleroma tenga que ver con gnosticismo, no. Es el concepto en sí mismo de lo que significa la capa más profunda. Y los eones se refieren a esos seres eternos que emanan de la unidad divina. Seres eternos que emanan de la unidad divina. Compréndase bien el concepto de un eón. Entonces, los gnósticos y ebionitas, confesando en el mismo Mesías el enlace sobrenatural de un hombre y un Dios, y Carpócrates y los demás herejes de la escuela egipcia. Acá vamos nombrando hereje a todo el que se nos atraviesa. Sea que sí sea hereje o no sea hereje. Todo lo que sea anonice no es hereje. Prohijaron, es decir, establecieron aquella doctrina mística con varios realces caprichosos. En su concepto, Jesús Nazareno era sola y simplemente un mortal hijo legítimo de José y María. Hijo físico de José y María. Pero era sumo en bondad, en sabiduría, máximo en la casta humana, entresacado como instrumento digno para restablecer sobre la tierra el culto de la divinidad verdadera y suprema. Al bautizarlo en el Jordán, el Cristo, que es el primero de los eones, hijo del mismo Dios, se posó sobre Jesús. Jesús el físico, ¿no? ¿Cómo decirlo? El empaque de carne, pues el empaque físico. Dicen ellos, se posó sobre Jesús en forma de paloma para morar en su ánimo, es decir, para darle vida y encaminar sus pasos durante el tiempo aplazado para su ministerio. Puesto el Mesías en manos de los judíos, es decir, cuando ya va a ser crucificado, el Cristo, que es un ser allá, inmortal, impasible, se fue, desamparó su morada terrestre, o sea, se fue del cuerpo, se encumbró en su pleroma, o mundo de los espíritus, y dejó solitario a Jesús para padecer, plañer y expirar, es decir, morir. Ahí tienen ustedes el concepto del gnosticismo y básicamente lo que enseña. Estando en medio de todo este enredo, aquí hay que ponerle orden porque es que
esto se nos está volviendo un problema político, por supuesto, porque lo que se define acá se define si el emperador al fin es el único en gobernar o no, o hay más gente que gobierne, o el rey le obedece instrucción a alguien más. ¿A quién le va a obedecer el rey? El rey al fin tiene la representación de Dios o no la tiene. Mucho más adelante con el tiempo vendrían los conceptos del parlamento, de la democracia, de que el poder realmente proviene del pueblo, hasta el punto en que algunas expresiones dicen la voz del pueblo es la voz de Dios, entendiéndose su origen casi que en este mismo momento, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de que se llega al punto del fin de la libertad de cultos que había establecido anteriormente por el mismo Constantino, por la Carta de Constantinopla, y ya comienza entonces a entenderse o a consolidarse en la supremacía católica. Pero hay mucha dificultad en cuanto al tema de Jesús. Como lo han venido ustedes observando, no se entiende cómo es que Jesús nace hombre, Dios nace hombre, es algo que no cabe en la cabeza humana, no lo podemos comprender, y surgen otros conceptos como el apolinarismo. Entonces, insisto, el catolicismo no tenía bases doctrinales, aquí las están formando en este momento histórico, y seguimos. En el siglo de la libertad religiosa que vino a quedar zanjada por el concilio de Niza, dice acá el texto, pero pues no sabemos que es el concilio de Nicea, se pautó el señorío de Cristo por el juicio particular. Con arreglo a la disposición indefinida de la escritura, el discurso y la tradición. Importante el concepto de la tradición porque va tomando peso, no es solamente la escritura, sino la tradición. Pero planteada ya su divinidad propia y acendrada sobre los escombros del arrianismo, temblaba la fe de los católicos, asomada al despeñadero de donde era imposible cejar y expuestísimo el permanecer y pavoroso el caer. Estaban muy preocupados los católicos con este concepto del arrianismo, porque les estaba moviendo su base doctrinal. Y enmarañaban más y más su creencia con las sublimidades inapelables de su teología. En algún punto de nuestra conversación de hoy, cuando les controvertía sobre diferentes cosas, entonces recuerdo que Hansel dijo algo relacionado con una falacia. O sea, cuando ya no tenemos más como argumentar, acudimos a atacar a la persona, a la ideología, y esto ocurría acá también. Asomada al despeñadero donde era imposible cejar y expuestísimo el permanecer y pavoroso el caer, y enmarañaban más y más su creencia con las sublimidades inapelables de teología, titubeaban al pronunciar que el mismo Dios, la segunda persona de una Trinidad, igual y consustancial, el problema de hoy no lo vamos a resolver nosotros en un Telegram de 300 mensajes. Desde esta época ya tenían ese problema. La segunda persona de una Trinidad igual y consustancial se había manifestado en carne viva. Quiero decir, no lo vamos a resolver, y no quiero ser malinterpretado con esto, no lo vamos a resolver filosóficamente. Nosotros por nuestra fe entendemos. Pero lo que quiero es explicarles acá qué estaba pasando en el concilio de Nicea. Y que hasta hoy en día estas dificultades se encuentran en el catolicismo y en otras doctrinas que incluso utilizan los mismos textos bíblicos que nosotros, pero que tienen variaciones, ¿no? Que en un ser abarcador del universo se había encajonado en el vientre de María, que su duración siempre eterna se había ido desmenuzando en los días, meses, años de la existencia humana, que el Todopoderoso había sido azotado y crucificado, que su esencia impasible se había dolorido y acongojado, que su omnisciencia adoleció de ignorancia y que el manantial de vida e inmortalidad falleció en el monte del Calvario. Apolinario, obispo de la Odisea, y una de las lumbreras de la iglesia, afirmaba con sencillez serenísima tan pavorosas consecuencias. Porque el apolinarismo es considerado herejía. Y aquí tienen por lo menos una fuente histórica que nos dice por qué el apolinarismo es considerado herejía. Se la repito. Porque Apolinar decía que el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, se manifestó en carne viva.
que se encajonó en el vientre de María, que en el vientre de María creció y que luego pasó días, meses y años en forma humana. Porque Apolinar decía que el Todopoderoso fue azotado y crucificado. Porque se había dolorido y acongojado, que su omnisciencia adoreció de ignorancia, que el manantial de vida y inmortalidad falleció en el monte del Calvario. Esa era la herejía apolinarista, contraria al catolicismo de la época. Más adelante vemos que el catolicismo se ajusta un poco más a lo que decía el apolinarismo. ¿Qué pasa con el apolinarismo? Como es perseguido, se expande en Oriente. Sin embargo, sigue amenazando esas doctrinas fundamentales que habían sido definidas en el concilio de Nicea. Vean. Y entonaban en coro con 1000 discípulos los cantares de la concordia y de la fe, yacía sin embargo allá, bajo las cenizas de la contienda, cierta pavesa oculta y casi invisible, y al soplo de la vulgaridad y el acaloramiento brotaba luego la llamarada de las disputas verbales de las sectas de Oriente. Llegaron a estremecer las columnas de la Iglesia del Estado. O sea, todos ellos andaban como en una aparente amistad, y todos entonaban coros y todos tenían discípulos, pero en el fondo tenían unas diferencias doctrinales profundas que los iban a llevar a lo que vamos a ver ahora. Y aquí aparece nuevamente Cirilo, aquí aparece la persecución de los novacianos, aquí aparece el antisemitismo del que ya les mencioné algunos detalles. Cirilo, el patriarca de Alejandría, que persiguió a los novacianos, que mató a los novacianos, pero fue una masacre también. ¿Qué enseñaban ellos? Que la iglesia no tenía poder para autorizar la vuelta a la comunión de los bautizados que renegaron la fe en la persecución. Si a ti te persiguieron y tú renegaste de la fe, pues al catolicismo no le correspondía, no tenía autorización para permitirle regresar a la doctrina católica. Entabló Cirilo venturosamente su reinado persiguiendo a los novacianos, sectarios para el catolicismo, ¿cierto? Sectarios en extremos sencillos e inculpables. El mismo autor declara que esa gente ni siquiera era peligrosa. Sectarios porque creían eso que acabamos de mencionar. Pero dice, en extremos sencillos e inculpables. Sin embargo, Cirilo conceptuó como acto justísimo y aún meritorio el vedarles su culto, es decir, prohibirles el culto religioso, confiscó sus vasos sagrados, sin escrupulizar en su sacrilegio, la tolerancia y algunos fueros de los judíos que habían ido creciendo hasta 40.000, estaban afianzados por las leyes de los Césares y de los Ptolomeos y la posesión de 7 siglos desde la fundación de Alejandría. Es decir, está diciendo, los judíos además tenían historia. Sin meditar sentencia legal, sin mediar, sentencia legal, ni mandato regio, o sea, sin orden superior, el patriarca, Cirilo, acaudilló al amanecer una sonada para saltear sus sinagogas, desarmados, desprevenidos. Mal podían resistirle los judíos, quedaron arrasados sus oratorios. Y el caudillo mitrado, Cirilo, tras de recompensar a su hueste con el saqueo de los bienes, arrojó de la ciudad lo restante de la nación incrédula. Incrédula porque no creían en Cristo, ¿cierto? Tenían su creencia judía. Esto simplemente como un dato histórico, no tiene mucho que ver con el tema doctrinal que estamos viendo, pero ahí al lado izquierdo de su pantalla inferior está Hipatia, una filósofa. Admitió el sacrificio de una doncella, secuaz de la religión griega e íntima de Orestes. Hipatia, hija de Teón, el matemático, despejó con sus glosas eruditas la geometría de Apolonio y Diofano, enseñando públicamente ya en Atenas, en Alejandría, la filosofía de Platón y de Aristóteles, hermosa, lozana y de cabal sabiduría. La razón por qué la mandó matar: envidiaba a Cirilo, el boato de la comitiva, que se agolpaba con caballos y esclavos a los umbrales de aquella academia. El día aciago de Cuaresma, arrebatan Hipatia el carruaje, la desnudan, la arrastran a la iglesia. Las manos de Pedro el lector y de una gavilla de fanáticos forajidos
La atenacean, la descuartizan, raspan la carne de sus huesos. Con cantos agudos de sus conchas de ostras y arrojan sus miembros palpitantes a las llamas. Un poquito salvaje el catolicismo de aquella época. Bueno, se parece a la Inquisición de la nuestra. Se procedió debidamente a pesquisas y escarmientos, mas los cohechos atajaron el proceso y el asesinato de Hipatia dejó mancillado para siempre el concepto y la religión de Cirilo de Alejandría. De hecho, en adelante siempre va a ser recordado por ese. Hasta nosotros lo estamos recordando por ese hecho. Devolvámonos entonces ahora hasta el conflicto arriano. Entonces, ¿Cristo subordinado al Padre o no subordinado? Vuelvo a leer el texto. Como el obispo Eusebio de Nicomedia tomó partido por el extraño y vanidoso pero práctico Arrio, pronto cobró la pugna el aspecto de una lucha entre las sedes de Alejandría y Nicomedia. También aquí, o en las proximidades, se reunió un sínodo que se declaró en favor de Arrio. Por entonces estaba también a su favor Eusebio de Cesarea. Este Eusebio de Cesarea es quien nos ofrece más tarde el libro que se llama La vida de Constantino, una descripción que resulta única por su falta de honradez y deliberada partida. Por eso es que nosotros no confiamos en Eusebio, porque ni siquiera los historiadores de esa época declaran que fue un escrito imparcial. Estaba evidentemente orientado hacia lo que ustedes ya conocen como con este signo vencerás, el crismón, todo lo que ya mencionamos anteriormente, que eso lo valida prácticamente ese Eusebio de Cesarea. Allí estaban las cosas cuando Constantino se hizo amo de Oriente, en consecuencia de su última guerra contra Licinio, heredó la disensión en todo su esplendor, el problema político-religioso. Teodosio II, regresando ahora hacia nuestra época, a la época de nuestro concilio, nombra a Nestorio como patriarca de Constantinopla. Y aquí hay una cosa muy particular, cómo Nestorio se pone de acuerdo con Teodosio, le ofrece un apoyo militar, le ofrece apoyo político, con tal de que le ayude a matar a los arrianos. Nestorio, natural de Germanicia y monje de Antioquía, se recomendaba con la austeridad de su vida y la elocuencia de sus sermones. Nestorio, el que está en el centro. Pero a la primera homilía que predicó ante el devoto Teodosio, aquí ya no están diciendo que Teodosio era un devoto católico, cosa que también ponemos en duda, por supuesto. Ya se disparó con la asedia y el arrebato de sus fervores. Miren lo que dice Nestorio. Dadme, oh César. Y la misma palabra nos da a entender que realmente aquí el que mandaba, no existía ningún papa, ¿no? Estaba hablando de Teodosio y se refiere como César, y el César tenía la autoridad religiosa máxima. Bueno, sigamos. Dadme, oh César, exclamó. Dadme la tierra purgada de herejes, refiriéndose a los arrianos. Y yo os brindo, en cambio, con el reino de los cielos. Es decir, matemos a los herejes que usted se va para el cielo. Exterminad conmigo a los herejes. Y voy con vos a exterminar a los persas. Es decir, apóyeme en este tema religioso que yo lo apoyo en tema militar y político. Como si estuviera ya firmado el convenio, el patriarca de Constantinopla, o sea, Nestorio, descubrió, sobrecogió y embistió a un conventículo de arrianos. Antepusieron la muerte al rendimiento, las llamas que encendió su desesperación corrieron, se comunicaron luego a las casas contiguas, es decir, los quemó, y luego de ahí en adelante le ponen el apodo de Nestorio el incendiario por ese hecho, porque él mató a los arrianos, los incendió, los quemó. Su pujanza episcopal abarcó ambas orillas del Helesponto para imponerles un formulario tirante de la fe y de disciplina, un hierro cronológico sobre la festividad de la Pascua se castigaba como delito contra la Iglesia y el Estado. Eso que en su texto, en el que enviaron hoy, están ustedes llamando como la herejía de los cuartodecimanos, es lo que tenemos acá. ¿A qué llamaron herejía de los cuartodecimanos? A unas personas que celebraban la Pascua el día 14 del primer mes, como lo hacían tradicionalmente. Ahora, ¿eran cristianos? Sí,
pero tenían todavía unas tradiciones judías, sí. Celebraban la Pascua el día 14 del primer mes. Por esa razón, entonces, Nestorio ordenó perseguirlos y matarlos. Además, era un delito celebrar la Pascua el día 14 del primer mes, como los cristianos que provenían de el judaísmo lo habían hecho durante toda su vida, durante toda su historia. Mientras que el catolicismo ordenó celebrar la Pascua el domingo siguiente, llamándolo el día de la resurrección de nuestro Salvador. A ellos, a los que siendo cristianos, pero pues tenían un antecedente judío, celebraban la Pascua el 14, los llamaron herejes cuartodecimanos, que fue el mismo término que utilizaron ustedes hoy en su investigación. Dice al final el historiador, el verdadero motivo de aquella guerra episcopal no fue más que ambición, como siempre lo ha sido en la religión. No fue más que ambición. Ahora, vamos a ver cómo se le voltea la película aquí a Nestorio, que después de ser el gran defensor del catolicismo, termina siendo hereje también. ¿Y cómo se convierte en hereje? Veamos cómo se convierte en hereje. Después de haber perseguido a los nestorianos, haberlos quemado, después de haber perseguido a los que celebraban la Pascua el 14, de haberlos asesinado, ahora Nestorio va a ser perseguido también y va a ser declarado hereje. Reverenciaba a la bienaventurada Virgen como Madre de Cristo, pero el dictado temerario reciente de Madre de Dios, prohijado imperceptiblemente de la controversia arriana, lastimaba sus oídos, es decir, le molestaba ese concepto de Madre de Dios a Nestorio. Desde el púlpito de Constantinopla, un amigo del patriarca, un amigo de Nestorio, y él mismo luego estuvieron predicando contra el uso y abuso de una voz desconocida de los apóstoles, desautorizada por la iglesia, y que solo podía propender a sobresaltar a los aprensivos, descarriar a los sencillos, entretener a los profanos. Estremeciéronse las columnas del santuario al eco de tamañas blasfemias. ¿Cuál es la blasfemia? La blasfemia es que Nestorio decía que María no podía ser la Madre de Dios. Los competidores chasqueados de Nestorio desfogaron su encono devoto u personal. El clero bizantino estaba ya interiormente malhadado con los advenedizos e intrusos. El vecindario se interesaba en la gloria de su patrona, la Virgen. El alboroto supersticioso perturbó los sermones del arzobispo y termina Nestorio, por cuenta de que no quiere aceptar que María es la Madre de Dios, termina siendo hereje. De pronto también por ese lado no nos hemos salvado de ninguna en esta noche. Por todo lado donde ustedes quieran, nosotros somos calificados como herejes también. Ahora, ese problema del concepto mariológico llega a manos del emperador. Y Cirilo era un gran defensor del concepto mariológico de María como Madre de Dios, no como Madre de Cristo, Madre de Dios. Incumbía a Cirilo el iluminar el fervor y la ignorancia de sus monjes innumerables. Iluminar el fervor y la ignorancia de sus monjes. O sea, enseñarles, ¿cierto? Se armó contra un nuevo arrio, refiriéndose a Nestorio. Ahora Nestorio es el hereje, Nestorio es el nuevo arrio, y Cirilo tiene que enfrentarse contra este Nestorio. Se armó contra un nuevo arrio más formidable y criminal. ¿Por qué? Porque es alguien muy formado, muy inteligente, con mucha capacidad, con mucho poder. En el solio segundo de la jerarquía mitrada, mucho poder religioso. El patriarca de Alejandría delató al príncipe y al pueblo y a todo levante y poniente, es decir, para todos lados, los desbarros condenables del pontífice bizantino. ¿Cómo se le ocurre a la historia decir que María no es la Madre de Dios? Celestino estuvo haciendo cargo del contenido de los alegados, aprobó el credo de Cirilo, condenó los dictámenes y la persona de Nestorio fue condenado como hereje, por supuesto, lo apeó como hereje de su dignidad. Y ahí en ese momento es que Cirilo condena a Nestorio con lo que al comienzo les mencioné que se llamaban los 12 anatemas. Los 12 anatemas, 12 declaraciones de condena contra Nestorio. Entonces aquí
en medio de todo este enredo político, religioso, que se estaba convirtiendo ya en un problema, en una crisis de Estado, es cuando el emperador termina por convocar el famoso concilio. Ahora sí vamos a hablar del concilio. O sea, ahora sí vamos a comenzar la clase. Entonces, ni el emperador ni el primado de Oriente propendían a obedecer el mandato de un clérigo italiano y se pidió a una voz un sínodo, es decir, el concilio de la Iglesia Católica, o más bien griega. Y dicen griega porque pues ustedes saben en qué parte del imperio estaban, ¿cierto? Como único remedio para aplacar y trancar aquella contienda eclesiástica. Se escogió para sitio de aquella reunión Éfeso, asequible de donde quiera por mar y por tierra. ¿Por qué Éfeso? Porque sí, porque era fácil llegar allá. Y para la celebración de la festividad del Pentecostés se expidieron las convocatorias a los metropolitanos, es decir, a la gente que estaba en las ciudades, se puso la guardia para escudar, para tener a raya a los padres hasta que deslindan los ministerios del cielo y la fe de la tierra. Bueno, acá apareció Nestorio. Nestorio se presentó, lo citaron allá a Éfeso y lo citaban para juzgarlo. Pero entonces acá el historiador nos muestra a un Nestorio que aparece como demasiado prepotente según la apreciación del historiador. Dice, apareció Nestorio no como reo, sino como juez. Confiaba en la trascendencia más que en el número de sus prelados. Nestorio fue con poquita gente que lo respaldara, fue con poquitos acompañantes. Y a él le parecía que su argumento, que María no era la madre de Dios, iba a ser suficiente. Pero miremos cómo se desarrolla ese concilio. Pero le aventajaba a su contrario Cirilo en armas de cuerpo y alma, armas, no solo argumentales, armas, desobedeciendo a la letra o lo menos el concepto del llamamiento real, iba acompañado de 50 obispos egipcios que estaban colgados de la anuencia de su patriarca. Disponía del auxilio ejecutivo de 30 o 40 votos episcopales, se agolpó un tropel de campesinos en la ciudad, es decir, comenzaron a hacer que la gente se amontonara, ¿sí? Para sostener como esclavos de la iglesia de palabra y de obra un argumento metafísico. Y el vecindario se afanaba por el pundonor de la Virgen, estaban ofendiendo a su Virgen, que no era la madre de Dios. Hay una cosa que me llama mucho la atención, esta frase, que para ser honesto con ustedes no sé hasta qué punto sea cierta. Dice, cuyo cuerpo estaba descansando en el recinto de Éfeso. Yo no creo que sea cierta, pero por lo menos queda controversia de si realmente el cuerpo de María lo habían llevado a Éfeso. No creo yo. El historiador parece serio y luego tampoco voy a entrar a definir eso. Cirilo desembarcó con un sinnúmero de marineros, esclavos fanáticos, alistados a ciegas bajo las banderas de San Marcos y la Madre de Dios, sobrecogió a los padres y aún a la misma guardia del concilio, aquella comitiva escuadronada, iba insultando por las calles o amagando por las casas a los contrarios de Cirilo y de María. Ustedes imaginan esa ciudad, un pueblito pequeño, con la gente alborotada, los campesinos, los obreros, toda la gente en la calle. ¿Cómo es posible? O sea, la reunión era para definir si María era la madre de Dios o no era María la madre de Dios. Y la gente organizó su desorden. Entonces, Nestorio no estaba con su gente. Se supone que tenían que esperar a que todos llegaran, pero sí lo inició con su quórum, que era mayoritario, ¿no? Y como inició con su quórum mayoritario, pues Nestorio no quiso llegar. Entonces, realmente el concilio de Éfeso inicia solamente con Cirilo y la gente de Cirilo. Los demás no llegaron. Había un delegado del emperador. Y esta es una cosa muy interesante porque aquí en Éfeso por primera vez se describe que un mando religioso expulsa a un mando político. Cirilo expulsó al delegado del emperador. Porque entre otras cosas el delegado del emperador estaba de acuerdo o más bien estaba en contra de Cirilo. Tampoco el emperador pues le interesaba entrar en esos temas religiosos como a tanta profundidad, pero al delegado del emperador le parecía que María no era la madre de Dios, de manera que también expulsa al delegado del emperador. Inicia el sínodo él solo con su grupo. Y no espera a Nestorio.
Nestorio, que confiaba en la llegada próxima de sus amigos orientales, desobedece el llamamiento y su acusador estuvo presidiendo el juzgado. 68 obispos, 22 de jerarquía metropolitana defendieron su causa con protestas templadas y comedidas. Requirió Candidiano, en nombre del emperador, una tregua de 4 días. Candidiano era el enviado del emperador. Arrojaron con desacatos e improperios al magistrado profano de la Junta Santa. Todos los trámites de aquel trance tan sumamente trascendental se atropellaron en un solo día. O sea, en un solo día resolvieron todo el problema ya del concilio. Los obispos fueron entregando sus votos separados, pero la uniformidad del estilo patentiza el influjo de la mano de un maestro. O sea, se suponía que los votos eran individuales, pero las elecciones ya estaban cuadradas, de manera que todos votaron de la misma forma. ¿Qué pasó en ese instante? Reconocieron su discrepancia en las cartas, el credo niceno y la doctrina de los padres, pero los extractos parciales de las cartas y homilías de Nestorio se fueron interrumpiendo con maldiciones y anatemas, y el hereje, refiriéndose a Nestorio, quedó apeado a su dignidad episcopal. La sentencia del nuevo Judas se pregonó y se encarteló por las esquinas de Éfeso. O sea, se hizo saber públicamente que se había declarado a Nestorio como hereje, que sus enseñanzas no servían, que María sí era la madre de Cristo. Los prelados de la iglesia de la Madre de Dios fueron aclamados como sus campeones, en la gente, en la calle, ¿cierto? Y se festejó la victoria con iluminaciones, cantares y alboroto toda la noche. Pero al quinto día nubló todo aquel triunfo con la llegada y enojo de los obispos orientales, es decir, llegaron los amigos de Nestorio. Como no había ido porque estaba solo, los demás hicieron el sínodo sin Nestorio ni su grupo. Ahora al quinto día llegaron por fin los otros obispos. Desvelóse Memnón, cerró las iglesias, guarneció poderosamente la catedral, se adelantó el asalto, arrolló a las avanzadas y las fue acuchillando, pero la fortaleza era inexpugnable. Retíranse los sitiadores, les persigue una salida disparada, les mata a los caballos, hiriendo a muchos soldados gravemente a pedradas y mazazos. Estamos hablando de dos grupos religiosos, ¿no? Dos grupos de hermanos católicos. Saña y vocería, sonada y sangre están mancillando a Éfeso, la ciudad de la Virgen. Y queda la corte de Teodosio confusísima. Afanes el emperador por 3 meses con 1000 arbitrios. Se mataron entre ellos. Luego viene un momento como después de todo este conflicto armado entre los dos grupos, que se suponía que debían llegar a una conciliación de fe. Tras 4 años de residencia en Antioquía, firmó la diestra de Teodosio un edicto que igualaba a Nestorio con Simón el Mago. O sea, finalmente, en política, termina ganando el grupo de Cirilo. Condenan a Nestorio, lo igualan con Simón el Mago, prohíben sus opiniones, lo declaran como secta, condenan sus escritos a fuego, lo destierran, primero a Arabia, después a un lugar que se llama Oasis, una de las islas del desierto de Libia. Pero él de allá se escapó, y luego entonces dice, castigóse su fuga como delito nuevo, el alma del patriarca estaba enardecido. Las potestades civiles y eclesiásticas del Egipto, magistrados, soldadesca, monjes, estaban devotamente martirizando al enemigo de Cristo y de San Cirilo, y hasta el mismo confín de Etiopía. Perseguir a Nestorio era algo bueno, ¿no? Hasta que su cuerpo anciano vino a quebrantarse con penalidades. Finalmente, Nestorio muere en medio de las persecuciones. Entonces, pero también se muere Cirilo. El nestorianismo, como Nestorio, fue perseguido y exiliado, llegó hasta Egipto. Entonces el nestorianismo se predica en Egipto y aparece un personaje que es Eutiques. Eutiques lo obligan a confesar bajo tortura su creencia. Y en ese momento se convoca lo que se llama el segundo sínodo de Éfeso, o el segundo concilio de Éfeso. Algunos historiadores, como les mencioné al comienzo, dicen que fue uno solo, simplemente hubo un tiempo de receso entre la primera y la segunda parte. Otros hablan de que realmente se presentaron dos
dos concilios. Eutiques era amigo de Cirilo. Y aparecen acá entonces nuestros dos personajes que ya habíamos mencionado. Por un lado, Flaviano, que fue patriarca de Constantinopla, y el otro que es Dioscoro, que fue patriarca de Alejandría. Luego, si tienen alguna dificultad con ello, vuelven a mirar las imágenes anteriores para recordarlos con las imágenes y tal vez entenderlo mejor. La muerte del patriarca de Alejandría, tras un tiempo de gobierno de 32 años, desenfrenó a los católicos en su afán y abuso de la victoria. La doctrina monofista es una sola naturaleza encarnada, se estaba predicando en su rigor por las iglesias de Egipto. Su contrincante, Eutiques, también era un monje católico, un abad. Dice que era superior de 300 monjes. Flaviano, el prelado bizantino, dejara de escandalizar con ellas al mundo cristiano, junta el sínodo nuevamente. Aquí se inicia el segundo concilio. Junta el sínodo, maquina y alborota y arrebatan al hereje ancianísimo una confesión aparente de que el cuerpo de Jesucristo no dimanaba de la sustancia de la Virgen María. El cuerpo de Cristo no es humano, es ese rayo de sol que pasa por el vidrio, y que María no tuvo realmente un parto. Apela a Eutiques de aquel decreto parcialismo a un concilio general, y su causa logra el ánimo poderoso de su ahijado Crisafeo, el eunuco más válido de palacio, y su cómplice Dioscoro, que sucedía en el solio el credo, la travesura y los devaneos del sobrino de Teófilo. Convoca a Teodosio determinadamente el segundo sínodo de Efeso. Ya ustedes comienzan a ver acá cómo realmente el catolicismo está equiparándose con el poder imperial, con el poder político, un poder que ya ha sido dividido en estas dos grandes facciones, Oriente-Occidente, pero con un emperador débil que termina siendo de alguna manera sometido también en lo político. Le están quitando de facto su autoridad como Pontifex Maximus, y ahora uno ve que realmente el catolicismo en esta facción se está incluso imponiendo por encima del emperador, restándole ese poder que siempre el emperador romano había mantenido. Luego entonces a este Eutiques terminan acusándolo de arrianismo. Así quien divida a Cristo se ha dividido con la espada, sajado y quemado vivo. Nadie titubeó en reconocer la inocencia y santidad de Eutiques. Permítame cierro los micrófonos acá. Listo. Tratáis de mover una sonada, prorrumpe el tirano empedernido. ¿Dónde están los oficiales? Y a este alarido una muchedumbre desaforada de soldadesca y monjes con garrotes, espadas. Miren cómo se desarrollaban los concilios. Esta es la parte que quiero que le preste mucha atención, cómo nos pinta en Wikipedia y lo que ustedes han leído, cómo nos pintan los concilios y cómo se desarrollaban los concilios. Una muchedumbre desaforada de soldadesca y monjes con garrotes, espadas, cadenas, se disparan al interior de la iglesia, tiemblan los obispos, se esconden tras los altares o debajo de los bancos, y como no les atosigaba el afán de martirio, fueron sucesivamente firmando en blanco un papel que luego se cuaja con la condena del pontífice bizantino. Firmando papel en blanco para condenar al que ideológicamente no compartiera sus ideales, pero la misma técnica que ustedes han visto que se ha utilizado en la historia del catolicismo para falsear documentos de propiedades, para falsear ideologías, para condenar, para declarar que uno es hereje y que ellos son santos. Dícese que el patriarca de Alejandría denostó, abofeteó, holló y pateó a su hermano de Constantinopla, pero es positivo que la víctima, antes de que llegase al paraje de su destierro, falleció al tercer día del hundimiento y las heridas que recibió en Efeso. Entonces, ahí tienen a los dos hermanos matados entre ellos. Ya vamos terminando. Ese cuadrito que ya ustedes lo investigaron y lo mostraron en su wiki,
credo de Nicea, ahí está, tomado de Wikipedia, y credo niceno-constantinopolitano, tomado de Wikipedia. Entonces, ¿por qué así? Porque quiero que ustedes observen las variables doctrinales que, cuando lo vayan a leer ustedes con calma, nos vamos a leer ahora, las variables doctrinales entre uno y otro documento, y cómo se va ajustando la doctrina, ¿no? Cómo al final las fórmulas doctrinales son movidas de acuerdo a los intereses de la época, de acuerdo a los intereses del gobierno religioso de turno, del gobierno, bueno, acá no tanto ya el político de turno, porque en esta fase, aunque sí hay intereses políticos, por supuesto que siguen permaneciendo durante toda la Edad Media, pero ya como ustedes ven, pues el catolicismo está decantado, está generando este tipo de credos, que entre el del 325 y el que nos presentan en el 381 también hay diferencias, hay variantes entre ellos, e incluso algunas variantes encontramos hoy en día también en algunos idiomas, como que se va ajustando de acuerdo a la necesidad del tiempo de la historia, van ajustando el credo, pero nos siguen diciendo que fue el credo de los apóstoles, ¿no? Y los nestorianos, tan perseguidos como fueron, terminaron haciendo o recorriendo algo que en aquella época se llamaba la ruta de la seda. El nestorianismo no desapareció, fue perseguido, por supuesto, y este artículo, que es de un trabajo de grado, un trabajo final de la Universidad de Málaga, aquí está el autor, realmente refiere al arrianismo perseguido como uno de los factores de evangelización de Asia, por las variantes del cristianismo que puedan existir, pero igual se presentó ese movimiento. Es que no sé si decirlo evangelizador exactamente porque desconocemos todavía tantos detalles del arrianismo, pero quiero decirles que ellos llegaron, por ejemplo, a la China, que llegaron a Mongolia, y toda esa ruta llegaron a Rusia, toda la ruta de la seda, ¿cierto? Toda la ruta más importante de intercambio comercial de aquella época fue copada por el historianismo. Este artículo para debate no entre nosotros, sino para debate entre ellos. Un artículo, ahí les dejo al lado izquierdo superior el origen del artículo. La Virgen se convirtió en la intercesora o consoladora del creyente y comenzaron a considerarla como salvadora. Su humanidad generó disensos sobre la persistencia de la integridad de su himen, lo que tiene mucha importancia en el discurso religioso porque su preservación constituiría una prueba milagrosa del origen divino de Jesús. O sea, el cristianismo tiene un problema con el himen de María, pero impresionante. Sí, es que su concepto de virginidad depende mucho de esto, ¿no? Entonces, dice el texto, se convierte en una escena central del debate sobre la virginidad perpetua que inquieta y divide a los teólogos. El concilio de Éfeso definió la maternidad divina de María como el Theotokos, Madre de Dios. Luego hablaremos del concilio de Calcedón, que hablamos del concepto de siempre virgen, que fue algo que terminó, digamos, por discutirse posterior a Éfeso. Hablando de los anatemas contra Nestorio, uno de los anatemas que lanzan contra Nestorio. Si alguno no confiesa que el Emanuel es verdaderamente Dios y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, sea anatema. Por esta razón, terminan condenando a Nestorio. Y un resumen, un cuadrito de resumen, en general, de los dos concilios, el segundo, en donde mataron a tanta gente, que se conoce como el latrocinio de Éfeso, y es ocultado por el catolicismo también. No les interesa que se conozca ese concepto. Bueno, nos extendimos bastante hoy. Sabía que nos íbamos a extender. Una historia larga que espero que ojalá puedan volver a leerla. Quise ser muy textual. Es que
Hay clases en donde no necesito tanto texto ni compartirles tantas imágenes, pero como necesito suministrarles herramientas históricas, entonces esto no se puede quedar con que en alguien dijo y con que el otro pensó, sino que realmente tiene que tener un sustento. Entonces voy a quitar la grabación.